¿Hasta dónde estarías dispuesto a dudar de tu propia mente? Si alguien que amas te convenciera poco a poco de que todo lo que recuerdas es mentira. Hoy exploraremos el gaslighting, una de las formas más oscuras de control psicológico. Veremos cómo nace, por qué funciona y qué revela sobre la mente humana. Esa necesidad casi desesperada de creer en quien amamos, incluso cuando su voz se convierte en el eco que apaga la nuestra. No olvides darle like al video si te gusta, comentar, compartirlo con un amigo y suscribirte para llegar a los 5000 suscriptores antes de que acabe el año. Esto no comenzó en un laboratorio ni en un libro de psicología, sino en un escenario. Londres, 1938. Entre el humo del gas y el eco de una sociedad que aún cargaba los fantasmas victorianos, un dramaturgo llamado Patrick Hamilton escribió una historia que, sin saberlo, daría nombre a uno de los abusos psicológicos más devastadores del siglo. La obra se llamaba Gaslight. En ella, un esposo manipula a su esposa con precisión quirúrgica. Cada noche atenúa las luces de gas de su casa, y cuando ella nota el cambio, él lo niega con frialdad. Estás imaginando cosas, le dice. Poco a poco, la mujer deja de confiar en su percepción, en su memoria, en sí misma. Ese gesto era mínimo, una luz más tenue, pero su significado era inmenso. Mostraba cómo la realidad puede ser destruida no con golpes, sino con palabras. La historia viajó al cine en 1944 con Ingrid Bergman, interpretando a una esposa que se desmoronaba frente a un amor que la estaba apagando. Pero Gaslight no solo fue una obra ni una película, fue un espejo. En una época donde la voz de una mujer apenas era escuchada y la obediencia era una virtud, la obra reveló el terror doméstico que se escondía bajo la fachada del matrimonio perfecto. El gaslighting, antes de tener nombre, ya existía. Era el poder de alguien para torcer la verdad hasta que su víctima terminara pidiendo perdón por ser destruida. Así nació el término que hoy usamos para describir una manipulación tan silenciosa que ni siquiera sabes cuándo empezó. Solo notas que, cuando miras a tu alrededor, la luz ya no brilla igual. Así es como empieza, no con un grito, sino con una duda. Una frase ligera y disfrazada de preocupación. No fue así, estás exagerando. Tú siempre malinterpretas todo. Palabras que parecen inofensivas, pero que perforan lento hasta que el eco de esa voz suena más fuerte que la tuya. Al principio discutes. Estás seguro de lo que dijiste, de lo que viste, de lo que sentiste. Pero el gaslighter no busca tener razón. Busca reescribir la realidad, niega lo obvio, altera los detalles, planta pequeñas inconsistencias que te hacen tropezar con tu propia mente, y cada vez que lo enfrentas, él responde con calma como si tú fueras el problema. Entonces comienzas a dudar, ¿de verdad pasó así? ¿Estoy exagerando? ¿Y si sí tengo mala memoria? Esa confusión se instala como una niebla, como una capa espesa que distorsiona todo lo que creías cierto. Lo que antes era tu refugio se convierte en un campo minado. De pronto las llaves desaparecen del lugar donde las dejaste. Juras haber escuchado algo, pero él te dice que solo fue tu imaginación. Te mira con esa mezcla de ternura y decepción que te hace sentir enfermo. Empiezas a disculparte por errores que no cometiste, a sentir culpa por sentir. Y lo más aterrador es que todo ocurre en silencio, sin violencia visible, sin un solo golpe. Solo negociaciones, miradas, silencios calculados, hasta que te ves a ti mismo pidiendo permiso para existir. Eso es el gaslighting. Una manipulación tan perfecta que logra lo que ninguna prisión puede conseguir. No encierra tu cuerpo, encierra tu mente. Te arranca de tu propia realidad hasta convertirte en un espectador de tu vida. Un fantasma que aún respira, pero que ya no recuerda que se siente ser real. Detrás del gaslighting no hay magia. Hay mecanismos precisos, engranajes psicológicos que transforman la mente en su propio enemigo. Desde la psicología clínica no se considera un trastorno en sí mismo. Es una táctica, un arma. Aparecen relaciones marcadas por rasgos narcisistas o psicopáticos, donde el control vale más que el afecto. Quien manipula no busca discutir la verdad, busca poseerla. Niega lo evidente no para convencerte, sino para quebrar la idea de que puedas confiar en ti. Pero el verdadero campo de batalla está dentro de la mente de la víctima. La psicología cognitiva lo explica a través de un fenómeno brutalmente humano, la disonancia cognitiva. Tu mente no soporta sostener dos realidades opuestas. La persona que amo me está destruyendo, y esta persona me ama. Así que el cerebro elige la opción menos dolorosa, creer la mentira. Es más fácil traicionarte a ti mismo que aceptar que el amor se volvió veneno. Mientras tanto, la neurociencia revela lo que esa manipulación hace en silencio dentro del cerebro. La amígdala, el centro del miedo, permanece encendida, bombeando cortisol como si el peligro nunca acabara. Ese exceso de estrés corroe el hipocampo, que es donde guardas tus recuerdos, y no en la corteza prefrontal.
la parte que distingue entre lo real y lo imaginado. En ese estado ya no piensas, sobrevives. Actúas por reflejo, buscando la aprobación de quien te destruye, como si cada palabra suya fuera una droga que calma tu ansiedad por un segundo. Y poco a poco la mente se rinde. No porque sea débil, sino porque el cerebro agotado prefiere la paz de una mentira antes que la guerra de una verdad. Eso es el gaslighting, en su forma más pura. Una manipulación tan eficiente que convierte la sumisión en alivio y la duda en un refugio. Cuando llegas a ese punto, el abusador ya no necesita convencerte de nada. Tú mismo terminas defendiendo la historia que te destruyó. Pero aquí es donde la historia se tuerce. El gaslighting nació para nombrar el infierno de una mente invadida, pero hoy esa palabra se ha vuelto un arma en sí misma. En redes, en discusiones, en relaciones rotas, el término se lanza como una bala moral. Me estás haciendo gaslighting. Se dice ante un simple desacuerdo, un olvido, una diferencia de memoria. Y así lo que antes describía una manipulación calculada y devastadora, ahora se usa como comodín emocional. El problema es que cuando todo se vuelve gaslighting, nada lo es realmente. El término pierde peso, su filo se oxida, y en ese desgaste, las víctimas reales quedan invisibles. Cuando intentan explicar su infierno, el mundo ya no las escucha, porque esa palabra ahora solo provoca indiferencia. La psicología advierte que el verdadero gaslighting no se trata de un malentendido. Es una estrategia sostenida, intencional, destructiva, pero vivimos en una cultura donde la validación externa se ha vuelto adictiva, donde ser la víctima otorga poder. En ese contexto, el concepto se distorsiona. Lo que empezó como una denuncia al abuso termina sirviendo para manipular desde el otro lado. Y ahí aparece el giro más oscuro. El gaslighting se ha vuelto un espejo que refleja lo que no queremos admitir. Ya no se trata solo de un manipulador y su víctima, sino del poder que todos tenemos, de moldear la verdad a nuestro favor. Porque al final, lo verdaderamente aterrador no es que alguien logre convencerte de que estás loco, es que una sociedad entera pueda convencerse de que el término que nació para liberar puede usarse para encadenar otra vez. A diferencia del lavado de cerebro o la manipulación masiva de las sectas, el gaslighting no necesita templos ni líderes carismáticos. Solo requiere dos personas, un vínculo y una mente que poco a poco se diluye dentro de la otra. Comparte raíces con fenómenos como la disonancia cognitiva colectiva o la obediencia ciega del experimento de Milgram, donde la autoridad hace que la gente obedezca incluso cuando sabe que está haciendo daño. Pero aquí no hay laboratorio ni una bata blanca. Hay una relación, un te amo, pronunciado justo antes del golpe psicológico. El gaslighting es un lavado de cerebro doméstico, un experimento éticamente imposible de replicar, porque su campo de estudio es el corazón humano. Es el arte de la manipulación relacional, un veneno administrado en dosis pequeñas, invisibles, cotidianas. No esclaviza con cadenas, sino con palabras. No necesita aislamiento físico, basta con una confianza traicionada. Por eso es más peligroso que cualquier manipulación colectiva, porque el enemigo no está afuera, sino dentro de tu mente. La trampa no se impone, se susurra. No se da una orden, se siembra una duda. Y aunque comparte rasgos con el síndrome de Estocolmo, el gaslighting es más cruel porque la víctima no sabe que está cautiva. Ama al verdugo y duda de sí misma. Cree que está en una relación cuando en realidad está dentro de un experimento psicológico que nunca aceptó participar. Históricamente, el gaslighting ha tenido ecos sociales. Mujeres llamadas histéricas, disidentes declarados locos, minorías tachadas de paranoicas. Es una herramienta de poder que trasciende lo individual, porque en el fondo, toda forma de gaslighting, ya sea en una pareja o en una sociedad entera, parte de la misma premisa. Quien controla la narrativa, controla la realidad. Hoy el gaslighting ya no vive solamente en la mente de una víctima, sino en la estructura misma de nuestra sociedad. Lo encontramos en las relaciones donde uno de los dos siempre tiene la razón, donde el otro se disculpa incluso cuando no hizo nada mal. En oficinas donde un jefe manipula la percepción de sus empleados hasta hacerlos creer que su agotamiento es falta de compromiso. Y en gobiernos que con una sonrisa niegan lo que el pueblo vio con sus propios ojos hasta que la memoria colectiva empieza a resquebrajarse. Es un eco que se disfraza de normalidad. Un gaslighting cotidiano que se infiltra en cada vínculo de poder, en la pareja, en el trabajo, en la política, en los medios. Hoy en día los manipuladores ya no necesitan una habitación cerrada en una lámpara que parpadea. Les basta una pantalla, una narrativa convincente y una necesidad humana de creer. Las víctimas en silencio aprenden a desconfiar de sí mismas, dudan de sus recuerdos, de sus emociones, incluso de su valor. Algunas desarrollan ansiedad, despersonalización, o síntomas similares al trastorno de estrés postraumático.
Pero lo más inquietante es que muchas nunca descubren que fueron manipuladas, solo viven con una sospecha constante de estar rotas. Estudios muestran que más del 70% de las víctimas de abuso emocional han sufrido gaslighting, pero las cifras reales podrían ser aún mayores, porque la mayoría no sabe poner el nombre al infierno que vivió. Y en el plano colectivo no somos muy distintos. Creemos hechos alternativos, seguimos líderes que niegan la realidad, aceptamos mentiras compartidas porque nos resultan más cómodas que la verdad. Vivimos en una era donde la manipulación ya no se impone, se elige, donde un tuit puede reescribir la historia y una mentira repetida 1000 veces puede reemplazar la memoria. El gaslighting dejó de ser un acto íntimo, se volvió un espejo de nuestra fragilidad como especie, porque al final, lo más perturbador no es que alguien nos haga dudar de la verdad, sino que sin darnos cuenta, hemos aprendido a preferir la mentira que nos calma antes que la verdad que nos destruye. La cultura popular convirtió el gaslighting en una historia que todos creen conocer, pero casi nadie entiende. Desde Gaslight hasta thrillers modernos como Gone Girl, You o La chica del tren, el abuso psicológico se ha retratado como un duelo entre mentes brillantes, una danza entre el manipulador elegante y la víctima que despierta justo a tiempo. Pero en la vida real, no hay violines tensos ni giros de guión, solo hay silencio, dudas y una mente que se apaga lentamente mientras intenta recordar que era real y que no. El cine, las series y los videojuegos han hecho visible algo que antes no tenía nombre, pero en el intento de hacerlo comprensible, también lo volvieron espectáculo, lo transformaron en entretenimiento. En la ficción, el gaslighter es un genio frío o calculador, casi digno de admiración. En la realidad, suele ser alguien profundamente roto o impulsado por la necesidad de control, incapaz de empatía. Y la víctima no es una heroína cinematográfica que se libera con un monólogo final, sino una persona que durante años cree que todo fue culpa suya. Lo irónico es que estas representaciones, al mismo tiempo que despertaron conciencia, también diluyeron el concepto. El red gaslighting se convirtió en palabra de moda, en red flags para aplicaciones de citas, en excusa para cualquier malentendido. Lo que en el cine se muestra con intensidad poética, en la vida cotidiana es devastador pero casi invisible. Aún así, estas historias cumplen una función. Nos recuerdan que la manipulación puede esconderse detrás del amor, del cuidado o de la verdad aparente, pero también nos advierten que el gaslighting más peligroso no ocurre en la pantalla, sino en la mente de quien poco a poco deja de creer en sí mismo. Esto revela una verdad brutal, ya que la mente humana no se rompe con un golpe, sino con una duda. No empieza cuando alguien te miente, sino cuando tú comienzas a desconfiar de tu propia voz. Es un veneno lento, una demolición silenciosa del yo. La realidad no desaparece de golpe, se disuelve gota a gota hasta que ya no recuerdas qué se siente estar seguro de algo. Y es ahí donde aparece el verdadero horror. Darte cuenta de que tu mente, ese refugio que creías inviolable, puede ser colonizada desde adentro. Porque todos somos vulnerables. Todos podemos creer una mentira si viene de alguien que amamos. El gaslighting no solo desnuda el poder del manipulador, sino también nuestra necesidad desesperada de creer, de ser validados, de no estar equivocados. Nos enseña que la mente humana puede sacrificar su verdad a cambio de pertenecer, y que a veces sobrevivir implica rendirse a una versión más cómoda del dolor. Así que dime, ¿qué harías si un día descubrieras que cada recuerdo, cada certeza, fue cuidadosamente fabricado por alguien más? Y recuerda que no todos se atreven a mirar la mente desde este lugar, pero si tú sí, suscríbete, que queremos llegar a los 5000 suscriptores antes de acabe el año. Aquí hablamos de lo que los demás prefieren ignorar. Yo soy Rox, y esto fue el lado oscuro de la psicología.